Este canto es un poema para ti, mi pueblo. Estas coplas con guitarra te dedico a tus comuneros, a tus gentes y a tus aserraderos. Pueblo mío, que enclavado estás. Ha sido director académico del Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca. Es doctor en estudios amerindios por la Universidad de Leiden, Holanda. Autor de libros sobre comunalidad, educación indígena, magonismo y autonomía. En primer lugar, creo que tenemos que partir de reconocer que el gobierno de Oaxaca no ha promovido ni promoverá los derechos de los pueblos indígenas. No porque el gobierno no lo quiera hacer, sino porque el gobierno está hecho para no respetar la diversidad cultural. Esto no es algo que pase solamente en México, esta es una característica que podemos llamar universal de los estados-nación y de los gobiernos que se forman, sobre todo a partir del siglo XIX, como el gobierno mexicano. No son gobiernos que aprecien la diversidad, no son gobiernos que estén abiertos al diálogo, sino que tratan de borrarlo, tratan de borrar la diversidad, tratan de borrar las lenguas indígenas, las lenguas originarias, no reconocen derechos, no les importa la educación específica que requieren los niños de cada región, y eso sucede en todos lados. Entonces, no podemos esperar que el gobierno de Oaxaca, el gobierno actual de Oaxaca, promueva o se interese por los derechos. Esto no quiere decir que no haya nada que hacer, quiere decir que no podemos esperar que el gobierno lo haga. Eso se le tiene que imponer al gobierno, se le tiene que arrancar al gobierno. La única posibilidad de lograr que se consoliden los trabajos que distintas organizaciones durante más de 30 años de movimiento indígena han hecho está precisamente en lograr que el gobierno lo acepte. Y ahora precisamente lo interesante es que si bien el gobierno, en específico el gobierno de Oaxaca, no va a promover los derechos, sí podemos pensar que se abrió hacia la posibilidad de que los pueblos lo promuevan. Esto quiere decir que el gobierno de Oaxaca abrió la posibilidad a través fundamentalmente de la Secretaría de Asuntos Indígenas de que pudiera incorporarse en esta Secretaría gente que ha estado trabajando durante 20, 30 años en lograr en distintos aspectos de la cultura y de la vida de los pueblos, ha logrado crear organización, ha logrado crear propuestas, ha logrado impulsar proyectos y ha estado exigiendo apoyos que normalmente se han negado. Han conquistado las organizaciones indígenas derechos que la administración pública no lo respeta. Son, como decían hace rato, las leyes que se ha logrado en Oaxaca son leyes que no se respetan porque el gobierno no tiene interés en respetarlas. Eso es interés de los pueblos. Entonces, los pueblos tienen la posibilidad ahora de lograr que eso se impulse. Creo que es muy importante entender la gran cantidad de compañeros de ustedes, de sus organizaciones, que se han aceptado dentro de la estructura del gobierno. No son, como han sido antes los funcionarios, representantes del gobierno ante las comunidades o representantes del gobierno ante las organizaciones. Son más bien compañeros de distintas organizaciones que han logrado intervenir un espacio dentro del gobierno, y ese espacio es el que puede permitir que el gobierno de Oaxaca empiece a respetar por primera vez los derechos y las distintas peticiones desde los pueblos indígenas. Una segunda idea que quisiera desarrollar es que me parece que que tenemos que entender que la fuerza de los pueblos está en la comunidad y que la fuerza de la comunidad está en su vida comunal, en su estilo de vida, en lo que desde aquí, desde la sierra, se ha llamado y se conoce ahora como la comunalidad. Entonces, es la comunidad
el lugar donde pueden florecer los pueblos. Como decía Adelfo, una vez que los pueblos vuelvan a florecer como comunidad, podrán asociarse los pueblos, podrán buscar crecer como comunidad de pueblos y florecer juntos para lograr ser pueblos, para que las comunidades floreciendo juntas puedan ser pueblos. Y esto de la fuerza de la comunidad es muy importante tenerlo en cuenta, porque no basta con la voluntad de ser comunidad, con el gusto de ser comunidad. Se tiene que tener el control de un territorio para ser realmente una comunidad. ¿Por qué? Podemos poner el ejemplo, ¿por qué los negros en Estados Unidos son distintos a los negros o afromestizos o afromexicanos de la costa de Oaxaca, por ejemplo? Los negros de Estados Unidos pueden ser una comunidad fuerte, pero no son una comunidad territorial, no controlan un territorio, no tienen autoridades negras, no tienen fuerza, la fuerza histórica que les da la estructura de la comunidad. En cambio, los pueblos de la costa tienen sus propias autoridades negras o afromestizas, como se llame. Eso es lo que le da la fuerza a los pueblos, una fuerza distinta, un sentido profundo de ser comunidad. Si a eso se suma el gusto de ser comunidad, que se renueva constantemente con la fiesta, con el tequio, con la asamblea, con los cargos, entonces podemos entender la fuerza real que tienen los pueblos. ¿Dónde es donde está la fuerza? Y precisamente donde está la fuerza, que es la comunidad, ha sido el lugar al que el Estado mexicano o los estados anteriores, los gobiernos, han tratado de atacar, precisamente porque no entienden la diversidad, porque no les interesa la diversidad y porque no la quieren respetar. La comunidad ha sido entonces el lugar al que la agresión colonial se ha dirigido. La agresión colonial, primero española y después mexicana. Hay que entender también que el colonialismo español no fue nunca tan agresivo como el colonialismo mexicano, que es el que sigue presente en los pueblos, es el que sigue ignorando derechos, es el que sigue ignorando las necesidades educativas, es el que sigue impulsando la transformación de las comunidades hacia algo que ya no sea comunitario. Y precisamente porque en la comunidad está la fuerza de los pueblos y porque la comunidad ha sido el espacio donde, o el lugar al que ha estado agrediendo el gobierno español y el gobierno mexicano, es precisamente allí donde han estado los mejores esfuerzos de la gente que quiere hacer algo por su cultura. Todos ustedes, los que están aquí, o los que estamos aquí, y también los que no están, han tratado de hacer algo por su comunidad, por su pueblo, por su cultura. Eso significa hacer algo por la comunidad. Y si revisamos el conjunto de experiencias de la gente que asiste a este foro, son experiencias que buscan fortalecer lo comunitario. Tenemos experiencias aquí de educación comunitaria. La educación comunitaria lo que pretende es revalorar la cultura de la comunidad y echar para atrás o tratar de reducir el carácter negativo que ha tenido la escuela, el carácter el hecho de que la escuela fundamentalmente promueva el individualismo o la falta de respeto y entonces a través de la educación comunitaria se busca fortalecer, aprovechar otra vez el conocimiento de la comunidad y formar a los estudiantes en el valor fundamental de la vida comunitaria, que es la responsabilidad por la familia, por sí mismo y por la comunidad. Hay esfuerzos también de medicina tradicional. La medicina tradicional es precisamente un intento, un interés de lograr fortalecer la salud de la comunidad, la salud comunitaria, a través de la sabiduría acumulada por siglos. Hay gente que trabaja en las radios comunitarias. Las radios comunitarias lo que buscan es fortalecer la cultura de la comunidad y contrarrestar los efectos de los medios de comunicación que agreden la cultura.
Hay aquí gente que forma parte de organizaciones de empresas comunales. Las empresas comunales lo que buscan es precisamente aprovechar los recursos de la comunidad en un sentido que sea benéfico para la comunidad. Hay gente también que trabaja en organizaciones que buscan darle fuerza a distintos sectores de la comunidad. Por ejemplo, las organizaciones de género, las organizaciones que trabajan por el empoderamiento de la mujer dentro de la comunidad. Entonces, si seguimos revisando, lo que encontramos es que todos coincidimos desde distintos aspectos en fortalecer la vida de la comunidad. Eso lo que muestra a la vista de un investigador o de cualquier estudioso es que esos esfuerzos coinciden en buscar fortalecer otra vez lo que es fundamental para la vida de los pueblos. Y en esos esfuerzos es en los que coincidimos, y para esos esfuerzos es que se puede encontrar continuidad o posibilidad de apoyo por primera vez dentro del gobierno de Oaxaca. No porque el gobierno lo quiera hacer, sino porque las experiencias, estas que he mencionado de todos ustedes, son experiencias que tienen cuando menos 30 años o tal vez un poco menos, pero desde que se inició el movimiento indígena aquí en la sierra a principios de 1980, se ha luchado justamente por fortalecer la vida comunitaria, por entender la vida comunitaria y por volverla a hacer florecer. Y ese florecimiento entonces es tratar de recuperar el territorio, la cultura, la lengua, la formación de los estudiantes, los derechos de las mujeres, los derechos colectivos, en un lugar concreto que son las comunidades, para desde ahí crecer a fortalecer los pueblos. Entonces quiero terminar simplemente reiterando que la importancia de estar aquí no solamente está en lo que se discuta, sino está también en conocer y en reconocer que el movimiento indígena en Oaxaca es realmente un movimiento, o sea, es gente que se mueve, gente que se mueve en este tipo de foros comunes, pero también se mueve cotidianamente en su comunidad, en su casa, con su familia, con su organización, con su región, con su asamblea, y está generando distintas propuestas, distintos proyectos que esperan ser apoyados ahora por el gobierno. El reto es lograr que el gobierno los apoye, y entonces de esa manera sí podría entenderse que se establezca una nueva relación entre el gobierno y los pueblos indígenas. Esta nueva relación tiene que ser entonces que el gobierno ayude al florecimiento de la vida comunitaria a través de los esfuerzos que ya están haciendo las organizaciones sin tener que inventar nada más. Bueno, eso es todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Une tu alma zapoteca con tus hermanos chinantecos para mantener viva nuestra sangre. Pueblo mío, Macuiltianguis, tanto te llevo en mi alma que aunque lejos de ti me encuentro,